El siglo XXI no empezó con una guerra, sino con un experimento. Mientras el mundo celebraba el fin de las ideologías, un nuevo campo de batalla emergía en silencio: el cerebro humano. Las grandes potencias comprendieron algo que cambiaría el rumbo de la educación para siempre: dominar la mente era más eficaz que dominar los cuerpos. Así nació la era de la neuroeducación, un concepto que, bajo la promesa de optimizar el aprendizaje, escondía la ambición más antigua del poder: intervenir directamente en la conciencia. Esos indicios surgieron en la década de 1990 base, cuando el proyecto Década del Cerebro, financiado por el Congreso de Estados Unidos, marcó el inicio de una cruzada científica para mapear los procesos mentales. Lo que comenzó como una exploración médica, pronto se transformó en un proyecto político. Los laboratorios de neurociencia cognitiva no solo estudiaban cómo aprendíamos, sino cómo condicionar el aprendizaje. Empresas como Pearson Education, Rand Corporation y DARPA comenzaron a financiar investigaciones sobre neuroplasticidad aplicada al rendimiento académico y militar. El objetivo era doble: producir soldados emocionalmente estables y estudiantes emocionalmente dóciles. A comienzos de los 2000, el discurso del bienestar emocional invadió las aulas, pero en realidad se trataba de una revolución del control biológico: medir las emociones para predecir la conducta. Escáneres cerebrales, electroencefalogramas portátiles y programas de reconocimiento facial se integraron lentamente en el sistema educativo global. China, por ejemplo, experimentó con diademas neuronales que monitoreaban la atención de los alumnos, enviando reportes en tiempo real a los profesores. Occidente no se quedó atrás. Silicon Valley impulsó la EdTech emocional, vendiendo a los gobiernos plataformas capaces de detectar frustración o aburrimiento en los niños a través de sus expresiones faciales. Se le llamó educación personalizada. En realidad era neurovigilancia pedagógica. La neuroeducación se convirtió en el caballo de Troya perfecto. Nadie sospecha de un programa que dice buscar el bienestar, pero en su interior late una idea más inquietante: regular la emoción como forma de gobierno. Si el siglo XX disciplinó el cuerpo, con horarios, exámenes y castigos, el siglo XXI disciplina la mente, con dopamina, recompensas digitales y algoritmos afectivos. Los antiguos métodos de control fueron sustituidos por una pedagogía emocional que ya no necesita imponer miedo, basta con reprogramar el placer. Hoy, los sistemas de inteligencia artificial educativa, desde Microsoft Education hasta plataformas como ClassDojo o Newton, integran modelos de neurometría afectiva que registran respuestas biológicas para ajustar el contenido al estado emocional del alumno. En apariencia, es una herramienta de apoyo. En esencia, es un método de calibración psíquica. Cada emoción es un dato, y cada dato es una oportunidad de moldear la mente colectiva. Pero lo más preocupante no es la tecnología, sino su ideología silenciosa. La neuroeducación global ha reemplazado la idea de formar conciencia por la de optimizar rendimiento emocional. Ya no se busca el pensamiento crítico, sino la estabilidad emocional dentro del sistema. En el nuevo paradigma, un estudiante ideal no es el que cuestiona, sino el que regula su ansiedad sin alterar el entorno. El aula del futuro no enseña filosofía, enseña autorregulación. No forma ciudadanos, forma organismos predecibles. Detrás del brillo de las conferencias TED y los programas de bienestar emocional escolar, se está gestando algo más profundo: un modelo de ingeniería emocional global, impulsado por corporaciones que entienden que el conocimiento ya no se transmite, se programa. Lo que antes era pedagogía hoy es neuropolítica, y el aula moderna, más que un lugar para pensar, se ha convertido en un laboratorio del alma. La historia oficial dice que la neuroeducación nació del deseo de mejorar el aprendizaje, pero los archivos desclasificados cuentan otra historia. Su semilla fue plantada en los laboratorios militares durante la Guerra Fría, en los años 50. Mientras la humanidad miraba al cielo esperando cohetes, los gobiernos miraban al cerebro. Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo por el espacio exterior, sino por el espacio interior de la mente humana. Era posible diseñar soldados inmunes al miedo, ciudadanos obedientes sin coerción o niños emocionalmente previsibles. Ese fue el verdadero punto de partida del control neuropsicológico. En 1953, SEXA lanzó el proyecto MK Ultra, un programa secreto de manipulación mental que buscaba descubrir los límites de la conciencia humana mediante drogas, hipnosis y estimulación cerebral.
Aunque oficialmente fue cancelado en los 70, sus ramificaciones científicas nunca desaparecieron. Muchos de los investigadores que trabajaron en ese proyecto, como Donald Hebb, pionero de la neuroplasticidad, luego fueron financiados por universidades y fundaciones educativas para aplicar los hallazgos del cerebro al aprendizaje. Lo que comenzó como control mental en prisiones y hospitales psiquiátricos, se reconfiguró, años más tarde, como pedagogía innovadora. Durante la década de los 80, la administración Reagan impulsó una alianza inédita entre el Pentágono, la NASA y el sistema educativo norteamericano. El objetivo: crear un modelo cognitivo de aprendizaje emocional que optimizara la atención, la memoria y la productividad civil. Los mismos laboratorios que entrenaban pilotos para soportar estrés extremo comenzaron a experimentar con niños en simuladores de aprendizaje. Así nació la primera generación de programas cognitivos de entrenamiento emocional, presentados como avances científicos, pero diseñados con la lógica del campo de batalla. El aula se convirtió, sin que nadie lo notara, en una extensión del laboratorio militar. En paralelo, la psicología conductista de B.F. Skinner, que en los años 40 fue usada por la Fuerza Aérea para diseñar sistemas de recompensa y reacción rápida en cabinas de vuelo, reapareció bajo una forma más sofisticada: la pedagogía del refuerzo positivo. Cada logro debía generar dopamina, cada error frustración. Esa estructura neuroquímica del castigo y la recompensa se trasladó directamente a los sistemas educativos digitales de hoy. Cuando un estudiante gana puntos, insignias o felicitaciones automáticas en una app, repite el mismo condicionamiento de un piloto entrenado para no fallar bajo estrés. No es educación, es adiestramiento emocional. Pero el verdadero salto vino después del 11 de septiembre de 2001. El mundo entró en la era del neurocontrol biopolítico, con el auge del terrorismo y las guerras de información. Los gobiernos comprendieron que el dominio militar ya no dependía de armas, sino de percepciones. Surgieron los laboratorios de neuroseguridad, donde psicólogos, neurocientíficos y expertos en inteligencia artificial diseñaban protocolos para medir y predecir el comportamiento humano ante estímulos emocionales. De esos laboratorios surgieron conceptos como resiliencia emocional, autogestión cognitiva y educación socioemocional, que años después llegarían al aula disfrazados de programas de bienestar. En 2004, Lorraine Corporation, el mismo think tank que asesoró a la CIA durante la Guerra Fría, publicó un documento titulado Neuroeducation: A Strategy for Future Readiness. Allí se afirmaba que la educación debía alinear los estados emocionales del estudiante con los objetivos del Estado y la economía digital. El cerebro se convirtió en un nuevo territorio geopolítico. Lo que antes eran fronteras entre países, ahora son fronteras neuronales. Mientras tanto, Europa impulsaba la llamada Educación 4.0, y la UNESCO adoptaba el término aprendizaje socioemocional como requisito global. Bajo una apariencia benévola, el lenguaje militar se transformó en lenguaje pedagógico. Donde antes se hablaba de condicionamiento conductual, ahora se hablaba de entrenamiento emocional. Donde antes se hablaba de obediencia psicológica, ahora se hablaba de resiliencia adaptativa. La semántica del control se volvió amable, terapéutica, casi maternal. El miedo se sustituyó por la empatía, pero el resultado fue el mismo: la docilidad. La neuroeducación moderna no nació en las aulas, sino en los laboratorios, donde se probaba cómo controlar la mente sin violencia, y el experimento fue tan exitoso que hoy se exporta a todas las escuelas del planeta. Cada estudiante con una tableta, cada maestro con una plataforma de análisis emocional, cada gobierno con un sistema de métricas cognitivas participa, sin saberlo, en la fase más avanzada del experimento: la administración emocional global. El cerebro ya no es un órgano privado, es un territorio de ocupación. El nuevo campo de batalla no es físico ni ideológico, sino sináptico. Las guerras del futuro no se librarán por tierras o recursos, sino por la atención, la memoria y la emoción de las masas. Y como toda guerra eficaz, esta también se libra sin que el enemigo sepa que está luchando. El siglo XXI descubrió un territorio más rentable que el petróleo, y más abundante que el oro: la mente humana. En un mundo saturado de información, el nuevo negocio no es enseñar, sino gestionar la atención. La educación, que alguna vez fue un acto de emancipación, se ha convertido en un sofisticado instrumento de ingeniería emocional. Ya no se trata de enseñar matemáticas o literatura, sino de calibrar los estados internos del estudiante
para que encajen con el modelo productivo que gobierna la sociedad. A primera vista, parece un avance, aulas con pantallas inteligentes, programas que miden la concentración, metodologías basadas en la empatía, pero detrás de esa estética luminosa, se oculta una lógica silenciosa y fría, la conversión del cerebro en mercancía emocional. Cada impulso nervioso, cada reacción afectiva, cada microgesto del estudiante, puede ser transformado en dato, y cada dato, en valor económico. Así nace la industria del aprendizaje emocional, una estructura global, que combina pedagogía, neurociencia y economía conductual, para moldear el alma colectiva sin necesidad de coerción visible. El antiguo control imponía normas, el nuevo regula emociones. Si el siglo XIX fabricó obreros y el XX fabricó consumidores, el XXI fabrica mentes autorreguladas, individuos que se autoajustan al sistema, sin que nadie tenga que vigilarlos. La neuroeducación es la herramienta perfecta para ese propósito. Bajo la apariencia de humanidad, introduce un sistema de autovigilancia interior. El estudiante aprende a sonreír cuando no comprende, a controlar su frustración cuando algo lo indigna, a agradecer cuando lo manipulan. No lo hace por miedo, sino porque ha sido entrenado para sentir que esa obediencia emocional es sinónimo de madurez. En el nuevo paradigma educativo, la emoción se mide, se cuantifica y se normaliza. El objetivo no es comprender la realidad, sino sentir lo correcto frente a ella. Las lecciones del aula ya no buscan despertar conciencia, sino ajustar las respuestas afectivas del cerebro al entorno social. El resultado es una generación que no necesita ser censurada, porque ha sido emocionalmente programada para no incomodarse ante la injusticia. Cuando algo los perturba, activan el reflejo aprendido de la autocalma. Cuando el sistema los oprime, respiran profundo y siguen adelante. Esa es la victoria más sutil del poder, lograr que las víctimas se autorregulen en nombre de la inteligencia emocional. El mercado comprendió algo que los filósofos advirtieron hace siglos: quien controla la emoción, controla la voluntad. Por eso la educación moderna se ha convertido en el laboratorio más estratégico de la historia. Las teorías del bienestar emocional, la felicidad corporativa y el rendimiento cognitivo son los nuevos dogmas de una religión pedagógica global que promete armonía, pero entrega sumisión. La ciencia del cerebro ya no busca verdad, sino estabilidad, y la estabilidad, en el lenguaje del sistema, significa obediencia funcional. El estudiante ideal del siglo XXI no es el que cuestiona, sino el que se adapta con calma a lo absurdo. La escuela no reprime su rebeldía, la redirige hacia la productividad. Se le enseña que todo malestar puede transformarse en oportunidad, que toda ira puede gestionarse con respiración, que toda impotencia puede sublimarse con actitud positiva. La pedagogía del control emocional reemplazó la crítica por la autoayuda, el pensamiento por la regulación. Lo que antes se imponía con castigos, hoy se logra con sonrisas. Detrás de cada programa de educación emocional, hay una ideología invisible, la de la neuroeconomía del equilibrio, un mundo donde la mente humana debe mantenerse en un rango de calma predecible para ser útil, eficiente y rentable. En ese modelo, los sentimientos son energía gestionable, los pensamientos son productos medibles, y la conciencia se convierte en un campo de administración. El ser humano deja de ser sujeto de aprendizaje, para convertirse en recurso emocional, programado para mantener el flujo constante de serenidad que el sistema necesita para funcionar sin fricciones. Y lo más inquietante es que esta forma de control no requiere imposición, ni leyes, ni censura. Se alimenta de la ilusión de libertad. Cada estudiante cree que está eligiendo su propio camino. Cada maestro siente que está innovando. Cada padre piensa que su hijo es más inteligente emocionalmente. Pero en realidad, todos participan de un mismo experimento global, el de la domesticación afectiva. El aula moderna ya no busca el conocimiento, busca la neutralidad emocional, y en ese estado perfecto de calma perpetua, donde nadie se enoja, nadie sufre, y nadie cuestiona, el pensamiento crítico muere en silencio, no porque lo hayan prohibido, sino porque dejaron de sentir la necesidad de usarlo. Durante milenios, el maestro fue símbolo de sabiduría, una figura que representaba algo más que conocimiento. Era el puente entre la ignorancia y la comprensión, entre el caos y el sentido. Pero en la era del control emocional, esa figura está desapareciendo, no por falta de maestros, sino porque el sistema ya no necesita a nadie que enseñe, solo necesita a quien administre emociones. El docente del siglo XXI ya no es un transmisor de saber,
sino un gestor de estados afectivos. Su tarea no consiste en encender la mente, sino en mantener la calma del aula. El nuevo maestro no interroga, acompaña, no cuestiona, facilita, no enseña a pensar, enseña a adaptarse. La neuroeducación ha transformado la pedagogía en un protocolo emocional. El antiguo acto de enseñar, ese intercambio vivo, a veces incómodo, entre dos conciencias, ha sido reemplazado por una cadena de procedimientos, diseñados para estabilizar el clima emocional del aula. Lo que antes se llamaba autoridad moral, ahora se llama inteligencia emocional, y bajo ese cambio semántico, se esconde una mutación civilizatoria. El conocimiento ya no se transmite entre humanos, sino entre sistemas. El maestro humano se convierte en una interfaz temporal entre la emoción del alumno y el algoritmo que la mide. La escuela del siglo XXI ya no forma pensadores, sino operadores emocionales. Los docentes son entrenados para reconocer frustraciones, modular reacciones, diseñar estrategias de autorregulación y mantener la atmósfera positiva. Todo lo que se sale de esa armonía controlada es considerado disfuncional. El maestro que genera conflicto es problemático, el que provoca preguntas es riesgoso, el que incomoda prescindible. El ideal educativo ya no es el sabio que despierta conciencia, sino el moderador que apaga la disonancia. El antiguo filósofo griego, Sócrates, decía que enseñar era dar a luz el alma del otro. Hoy, enseñar se ha convertido en administrar una base de datos emocional. El profesor registra niveles de atención, valora el tono emocional del estudiante, calcula su capacidad de resiliencia, y todo eso se traduce en métricas, porcentajes de participación, índices de bienestar, niveles de empatía. Pero ¿dónde queda el misterio del pensamiento? ¿Dónde está la chispa imprevisible de una mente que se revela? En este nuevo paradigma, la imprevisibilidad es un error del sistema, no una señal de vida. El poder ya no necesita censurar al maestro, solo necesita neutralizar su papel histórico. Lo que la censura hacía con el miedo, el algoritmo lo logra con la eficiencia. El maestro siente que está innovando, cuando en realidad está siendo reemplazado. Se le ha convencido de que su valor no reside en su sabiduría, sino en su capacidad para facilitar la experiencia de aprendizaje emocional. En ese proceso, el docente se vuelve una extensión biológica del software educativo, un ser humano encargado de aplicar protocolos diseñados por otros. No enseña, ejecuta, no inspira, administra, no despierta conciencia, regula sensaciones. Y sin embargo, hay algo trágicamente hermoso en esta transformación. El maestro, al verse desplazado, empieza a comprender la magnitud del experimento. Descubre que el verdadero desafío no es competir con la máquina, sino recuperar aquello que ninguna red neuronal artificial puede replicar: la presencia viva, el error, la contradicción, la emoción no programada. Es precisamente eso, la imperfección humana, lo que el sistema quiere eliminar, porque el error es la fuente del pensamiento crítico. Una mente que no se equivoca no aprende, una que no siente no se transforma. El colapso del maestro no es solo el fin de una profesión, es el fin de una civilización que confiaba en el diálogo como camino hacia la verdad. Donde antes había voz, ahora hay audio. Donde antes había mirada, hay pantalla. Donde antes había encuentro, hay simulación. El aula se ha convertido en un teatro digital, donde la interacción humana es sustituida por reflejos conductuales cuidadosamente diseñados. Y en medio de ese escenario, el maestro resiste como un testigo anacrónico, un recordatorio de que enseñar no era una técnica, sino un acto de amor intelectual. Pero cada sistema, incluso el más sofisticado, contiene su grieta. El control emocional perfecto necesita que todos sean previsibles, y el alma humana no lo es. Siempre habrá un maestro que se niegue a convertir su clase en protocolo, un estudiante que sienta más de lo que el sistema tolera, una pregunta que no puede ser cuantificada. Ahí, en ese margen de lo indomable, renace la verdadera educación, aquella que no busca armonía, sino conciencia. Toda forma de control, por sofisticada que sea, termina generando su propia forma de resistencia, y la neuroeducación no es la excepción. Cuando una sociedad entera es entrenada para suprimir la duda, cuando el pensamiento crítico es reemplazado por el equilibrio emocional, siempre habrá quienes empiecen a sentir que algo no encaja. Son esos estudiantes, maestros y pensadores, los que están dando origen a una nueva revolución, la rebelión de las mentes sensibles. Durante años, el sistema nos enseñó que sentir era debilidad. Después, nos enseñó que sentir correctamente era madurez, pero nunca nos permitió sentir auténticamente. Hoy, un número creciente de educadores y jóvenes
Están empezando a desafiar esa manipulación emocional disfrazada de bienestar, no desde la violencia ni la negación del progreso, sino desde algo más poderoso, la reapropiación del alma. Ellos entienden que la libertad no comienza con la información, sino con la emoción que se niega a ser programada. En pequeñas comunidades, aulas alternativas y entornos digitales independientes, están surgiendo nuevas pedagogías del caos consciente, espacios donde la incomodidad no se reprime, sino que se estudia, donde la frustración no se etiqueta como negativa, sino que se convierte en materia prima del pensamiento. Allí, la contradicción vuelve a tener valor educativo, se vuelve a permitir el silencio, el conflicto, la pausa, porque educar no es domesticar emociones, sino aprender a escucharlas sin miedo. Estos nuevos maestros, muchos de ellos sin título, sin currículo, sin protocolos de regulación emocional, están recordando algo esencial. La educación nació como un acto de insurrección contra la ignorancia impuesta, y si la ignorancia hoy adopta la forma de algoritmos empáticos y bienestar reglamentado, entonces, la verdadera revolución consiste en recuperar el derecho al desorden emocional, al pensamiento impredecible, al error que transforma. No se trata de rechazar la ciencia del cerebro, sino de rescatar la conciencia que hay detrás, porque el peligro no es la neurociencia, sino su uso como ideología de control. El conocimiento del cerebro puede liberar, pero solo si está al servicio de la mente, no del sistema. Cuando la neuroeducación se convierte en dogma, deja de ser ciencia, y se convierte en catecismo moderno, una religión sin alma, que promete armonía a cambio de sumisión. La resistencia que están haciendo no tiene banderas ni líderes, es silenciosa, descentralizada, casi imperceptible. Empieza en un maestro, que decide apagar la pantalla, y mirar a los ojos a sus alumnos, en un estudiante que se atreve a decir, no entiendo sin miedo al juicio, en un padre, que se pregunta si su hijo está aprendiendo a pensar, o simplemente a sonreír ante todo. Esa es la grieta, por donde se filtra la verdadera educación, la que no busca estabilidad, sino sentido. Lo más revolucionario del futuro, no será la tecnología, sino la autenticidad emocional, porque una mente que se permite sentir el dolor, la duda, la confusión, y el desconcierto, sin pedir permiso al sistema, es una mente que vuelve a ser peligrosa. El poder puede medir la atención, puede predecir la conducta, puede regular la dopamina, pero no puede controlar una conciencia que ha despertado. Esa será la gran batalla del siglo XXI, no entre la máquina y el hombre, sino entre la emoción programada y la emoción real, no entre el conocimiento y la ignorancia, sino entre el alma domesticada y la mente libre. Y como en toda revolución, el primer paso no será gritar, será sentir de nuevo. La historia demuestra que los imperios caen no cuando los pueblos dejan de obedecer, sino cuando comienzan a pensar. La neuroeducación, con toda su aparente sofisticación, solo será el último intento de un sistema que teme lo que nunca podrá controlar, la capacidad humana de sentir el mundo y transformarlo, porque mientras haya alguien que se atreva a sentir sin permiso, el pensamiento seguirá vivo. Cuando una civilización intenta controlar cada emoción, cada pensamiento y cada impulso, el caos se convierte en un acto de resistencia. Pero no un caos destructivo, sino creador. Ese desorden interior que permite que algo nuevo nazca, cuando lo viejo ya no tiene sentido. Así está emergiendo una corriente silenciosa de pensadores, maestros y jóvenes que creen que la verdadera educación no es la que organiza, sino la que despierta. Una educación que no busca domesticar la mente, sino acompañarla en su laberinto interior. Una educación del caos consciente. En esta nueva visión, el error no es un fracaso, sino una brújula. La contradicción no se corrige, se explora. El silencio no es ausencia de aprendizaje, sino el espacio donde las ideas respiran. Mientras la neuroeducación promete orden, la educación del caos devuelve la incomodidad creadora, porque toda mente viva necesita desorientarse antes de comprender. Así pensaban Nietzsche, Jung, Krishnamurti, y todos los que entendieron que el crecimiento interior nace de la crisis, no de la calma. Nietzsche llamó a ese proceso el nacimiento del espíritu libre, el momento en que el ser humano se atreve a romper con las verdades heredadas y crear su propio sentido. Jung lo tradujo en su lenguaje psíquico, la individuación, el viaje en el que la conciencia se enfrenta con sus sombras para recuperar su totalidad. Krishnamurti, por su parte, advirtió que la educación moderna destruye la capacidad de asombro. Todos ellos comprendieron lo mismo desde caminos distintos, que educar es liberar del condicionamiento, no perfeccionar la obediencia.
Una educación del caos consciente comenzaría por devolverle valor al misterio, no al conocimiento exacto, sino a la pregunta que no puede responderse, no a la eficiencia, sino a la pausa, no al control emocional, sino a la autenticidad afectiva. El aula volvería a ser un laboratorio del alma, no un centro de procesamiento de datos. El maestro ya no enseñaría contenidos, sino a soportar la incertidumbre. El estudiante ya no memorizaría respuestas, sino aprendería a dialogar con lo desconocido que hay dentro de sí. La meta no sería gestionar emociones, sino comprenderlas sin miedo. En esta pedagogía del caos, las lágrimas no serían un síntoma de debilidad, sino una forma de conocimiento. La rabia, el error, la duda o la tristeza no serían emociones que deban corregirse, sino puertas hacia la profundidad, porque cada sentimiento auténtico es una pregunta que el alma intenta formular, y cuando el aula se convierte en un espacio donde esas preguntas son legítimas, entonces el pensamiento vuelve a respirar. No hay algoritmo capaz de enseñar lo que significa sentir el mundo, pero esta educación del caos no es una utopía ingenua. Implica desmantelar siglos de condicionamiento emocional, requiere valentía para perder el control, y honestidad para mirar de frente la ignorancia propia. Requiere maestros dispuestos a no saber, alumnos dispuestos a equivocarse, y sistemas dispuestos a desaparecer. Solo desde ese vacío fértil pueden hacer una nueva forma de comprender una inteligencia no domesticada, libre del mandato de la perfección. Tal vez, el aula del futuro no tenga paredes ni pantallas. Tal vez ocurra en una conversación, en un silencio, en una caminata, en la vida cotidiana, donde la experiencia se convierte en reflexión. Allí, el conocimiento deja de ser una acumulación y vuelve a ser un acto interior. El maestro no guía desde la autoridad, sino desde la presencia. El estudiante no busca aprobar, sino entenderse, y la mente, en lugar de ser observada, vuelve a ser protagonista de su propia transformación. La educación del caos consciente es, en el fondo, una educación para recuperar el alma, porque una mente que no siente está programada. Una mente que siente está viva, y solo lo que está vivo puede cambiar. Quizás el futuro no pertenezca a los más inteligentes, ni a los más obedientes, sino a los más sensibles, a aquellos que se atreven a sentir lo que otros evitan, a pensar lo que otros no soportan. Esa será la nueva forma de sabiduría, una inteligencia emocional no dirigida, una espiritualidad sin dogma, una pedagogía sin jaula. Y cuando esa generación crezca, libre de las cadenas invisibles del equilibrio impuesto, no necesitará romper el sistema colapsará por sí mismo, porque nada sobrevive mucho tiempo cuando las almas dejan de obedecer. El conocimiento fue visto como un camino hacia la libertad. El maestro enseñaba, el alumno aprendía, y el pensamiento se entendía como un acto de emancipación. Pero en la era del neurocontrol, el conocimiento ha sido reemplazado por información, y la sabiduría por rendimiento. La escuela moderna habla de emociones, de bienestar, de empatía, pero ha olvidado la dimensión más profunda del alma humana, la capacidad de mirar dentro de sí y preguntarse qué significa existir. Cuando una civilización pierde su capacidad de preguntarse, se convierte en un sistema operativo que solo ejecuta órdenes, y es en ese punto donde la neuroeducación deja de ser una ciencia, y se transforma en un dogma. Lo que antes era el templo del pensamiento ahora es el laboratorio del comportamiento. El sistema neuroeducativo no prohíbe pensar, simplemente distrae del acto de pensar. Llama reflexión a la repetición guiada, creatividad a la adaptación controlada, libertad a la obediencia emocional. Así logra un milagro inverso, llenar la mente sin despertar la conciencia. Pero dentro de esa maquinaria, hay un ruido que no puede ser silenciado, la voz del alma, esa voz que no responde a métricas ni algoritmos, esa corriente silenciosa que se niega a ser medida, esa voz que el sistema llama ansiedad o distracción, es en realidad el grito primitivo de la libertad. Y es allí donde comienza una nueva forma de espiritualidad, no religiosa, no institucional, sino interior, una espiritualidad del pensamiento que nace cuando el ser humano se da cuenta de que su mente está siendo moldeada. Esta espiritualidad no se predica ni se enseña, se despierta. Es el momento en que el estudiante deja de pedir permiso para sentir, en que el maestro deja de necesitar aprobación para enseñar. Es el instante en que comprendemos que el pensamiento verdadero no se produce en masa, ni se fabrica con estímulos. Surge del silencio incómodo, donde uno se enfrenta con su propia ignorancia. La neuroeducación intenta eliminar ese silencio, porque sabe que ahí habita el peligro, el nacimiento del yo auténtico.
El sistema teme más a una mente silenciosa que a 1000 manifestaciones, porque el silencio es el inicio del pensamiento libre, y el pensamiento libre es el virus que puede derrumbar todo su edificio emocional. El ser humano no necesita ser reprogramado, necesita recordar que antes de que existieran las teorías, las pantallas y los manuales, el conocimiento era un acto sagrado, que aprender era un viaje hacia la verdad, no una competencia por estímulos, que la sabiduría no se medía en productividad, sino en profundidad, y esa memoria espiritual del aprendizaje está regresando, no desde las instituciones, sino desde los márgenes, desde los jóvenes que cuestionan la serenidad obligatoria, desde los maestros que se niegan a reducir el alma a un conjunto de neurotransmisores, desde los pensadores que aún creen que la mente humana no es una máquina, sino un misterio. Esta nueva espiritualidad del pensamiento no busca volver al pasado, sino rescatar lo que la tecnología no puede replicar: la conciencia, porque lo que distingue a un ser humano no es su capacidad de procesar información, sino su capacidad de transformar la información en significado. El algoritmo puede calcular, pero no puede comprender; puede predecir, pero no puede intuir; puede simular empatía, pero no puede amar. El pensamiento, cuando se vuelve espiritual, no es abstracto, es revolucionario. Se convierte en un acto de resistencia en un mundo que solo quiere mentes dóciles y emociones predecibles. La verdadera educación del futuro no enseñará qué pensar ni cómo sentir, enseñará algo mucho más peligroso: a escuchar la conciencia, porque cuando el ser humano escucha su propia mente sin filtros, sin miedo, sin interferencias, descubre algo que el poder no puede controlar: la verdad interior. Y esa verdad no se mide en notas ni en índices de bienestar. Esa verdad arde, incomoda, duele, pero también libera. En un mundo obsesionado con la calma, el pensamiento auténtico será el nuevo acto de rebelión, porque pensar, en su sentido más puro, es orar con la mente abierta, es confrontar el vacío sin anestesia, es mirar el abismo y atreverse a seguir caminando. Quizás eso sea lo que la neuroeducación no entiende: que el alma humana no busca felicidad, sino sentido; que la calma impuesta no es paz, sino anestesia; que educar no es domesticar la emoción, sino aprender a soportar la intensidad de existir. El pensamiento, cuando recupera su dimensión espiritual, deja de ser útil, pero vuelve a ser sagrado, y esa sacralidad es lo que ningún sistema puede comprar ni manipular, porque en el fondo, cada ser humano lleva dentro una chispa de lucidez que no pertenece a ninguna red, ni a ningún modelo. Esa chispa, cuando se enciende, ilumina algo que ningún programa educativo puede controlar: el milagro de pensar por uno mismo. Hay una tragedia silenciosa que atraviesa a toda una generación, y pocos se atreven a nombrarla: la desconexión interior. Nunca antes la humanidad había tenido tanto acceso al conocimiento, ni tan poca capacidad para sentirlo. La neuroeducación prometió una revolución del aprendizaje, pero lo que produjo fue una anestesia colectiva del alma. En nombre de la emoción, se nos enseñó a controlar cada sentimiento, a disecar cada impulso, a reducir la experiencia humana a un conjunto de reacciones medibles. Se nos prometió libertad emocional, pero nos entregaron algoritmos para regular la tristeza, manuales para gestionar la frustración y técnicas para transformar la angustia en productividad. El resultado fue una generación que sabe identificar lo que siente, pero ya no sabe por qué lo siente. El alma humana, al igual que el cuerpo, necesita caos para fortalecerse, necesita oscuridad para reconocerse, conflicto para crecer. Pero el nuevo paradigma educativo considera todo dolor un error, toda duda una enfermedad, todo desequilibrio una falla que debe corregirse. Así hemos creado una civilización incapaz de soportar su propia profundidad. Nos enseñaron a mantenernos serenos incluso frente a la injusticia, tranquilos ante la mentira, emocionalmente estables ante la decadencia. Confundimos la calma con la sabiduría, y la indiferencia con la paz. Así se domestica un pueblo, no con miedo, sino con serenidad forzada. El aula moderna ya no enseña filosofía ni historia como caminos hacia la verdad, sino como terapias cognitivas para la gestión emocional. El conocimiento se ha convertido en medicina para el estrés, no en herramienta para el pensamiento. Aprendemos sobre el mundo como quien toma un ansiolítico para calmar, no para comprender. El estudiante ya no busca sentido, busca estabilidad. Se gradúa sin haber descubierto quién es, pero con una destreza impecable para ocultar el vacío. En esa neutralidad emocional, tan celebrada por los sistemas educativos contemporáneos,
se esconde una catástrofe espiritual, la pérdida del fuego interior. El alma desconectada es dócil, funcional, predecible, obedece porque ha olvidado lo que significa desear, obedece porque no recuerda cómo era pensar sin un propósito utilitario. La neuroeducación no suprime la mente, la adormece, y ese sueño parece tan confortable que pocos desean despertar. El silencio interior ya no es meditación, es desconexión. La calma ya no es virtud, es anestesia. La felicidad se ha vuelto un mandato, y quien no se siente bien es visto como defectuoso. Se ha eliminado el derecho a la tristeza, el privilegio del desconcierto, la nobleza del sufrimiento como vía de comprensión, pero el alma, incluso dormida, conserva memoria. A veces, un gesto, una mirada o una frase, basta para que despierte y recuerde que alguna vez fue libre. En los márgenes del sistema, entre aulas vacías y mentes saturadas, está comenzando un murmullo, el despertar del alma colectiva. Son los que se cansaron de sonreír sin motivo, los que sospechan que detrás de tanta positividad hay una sombra inmensa, los que sienten que la educación actual enseña todo, menos el arte de vivir. Esa intuición, aunque débil, es el principio de la rebelión interior, porque la primera forma de resistencia no es la protesta, sino el reencuentro con el alma. Cuando un ser humano vuelve a sentir, aunque duela, rompe el hechizo del control emocional. La emoción auténtica, incluso la más oscura, es subversiva, porque no puede ser medida ni programada. El alma desconectada no se despierta con discursos, sino con experiencias que la sacuden, y eso es precisamente lo que el sistema teme, la posibilidad de que alguien vuelva a sentir de verdad. Por eso lo llena todo de ruido, estímulos, tareas, objetivos y recompensas, porque el silencio auténtico es peligroso. En el silencio profundo, el alma recuerda que el conocimiento no era un medio para producir, sino una forma de iluminar la existencia. Recuerda que la educación no nació para formar empleados, sino para despertar conciencias. Recuerda que pensar no era acumular ideas, sino liberar la mente de sus cadenas invisibles. Quizás el mayor desafío del futuro no será enseñar nuevas tecnologías, sino reconectar a la humanidad con su propia interioridad, devolverle a la educación su dimensión sagrada, la de un encuentro entre almas, no entre dispositivos. Enseñar a mirar sin pantalla, a escuchar sin interfaz, a comprender sin recompensa. Y cuando eso suceda, cuando un solo maestro decida enseñar desde la vulnerabilidad, y un solo estudiante decida aprender desde el asombro, el alma volverá a encenderse, porque el fuego del pensamiento nunca muere, solo espera el momento en que alguien se atreva a sentirlo de nuevo. El alma desconectada no necesita más técnicas, necesita silencio, poesía, misterio, incertidumbre. Necesita volver a contemplar la belleza, sin convertirla en herramienta, volver a leer, no para aprobar exámenes, sino para comprenderse a sí misma. Cuando eso ocurra, la neuroeducación dejará de ser una cárcel invisible, y se convertirá en el punto de partida de un renacimiento, porque el alma, una vez que recuerda, ya no puede volver a dormirse. Cuando un sistema construye su poder sobre la estabilidad emocional, el verdadero acto revolucionario no es gritar, sino sentir sin permiso. El siglo XXI creyó haber domesticado la mente humana, diseñó algoritmos para regular la atención, manuales para gestionar las emociones, programas para eliminar la frustración. Creyó que si controlaba el ánimo, controlaría el pensamiento, y durante un tiempo lo logró, pero lo que la ingeniería emocional no comprendió es que el alma, por naturaleza, es indómita, que el dolor reprimido busca salida, que la duda negada regresa como pregunta, que la pasión silenciada se transforma en llama. Así nació lo que los historiadores del futuro llamarán la contrarrevolución emocional, una rebelión sin banderas, sin ideología, sin líder, pero con un fuego que crece en el interior de millones de conciencias. Comenzó como una sensación vaga, casi intuitiva, en los jóvenes que se sentían vacíos a pesar de tenerlo todo. Eran hijos de la neuroeducación, formados en la serenidad artificial del aula emocional, expertos en regular sus sentimientos, pero incapaces de explicar por qué nada los conmovía, hasta que un día, sin motivo aparente, algo se rompió. Un poema, una canción, un silencio, algo los atravesó, y no supieron gestionarlo. Descubrieron, con asombro, que había emociones que no podían medirse, ni calmarse, ni traducirse al lenguaje académico, y allí, en ese desborde, empezó el despertar. Fue el regreso de la emoción prohibida, la rabia ante la injusticia, la tristeza ante la mentira,
el asombro ante la belleza, emociones que el sistema había clasificado como negativas, pero que son las únicas capaces de mover el alma. El fuego se extendió rápido. En algunas escuelas, los alumnos comenzaron a rechazar los programas de bienestar obligatorio. En universidades, grupos enteros de estudiantes exigieron volver a estudiar filosofía, literatura, historia, pero no como materias, como herramientas de autoconocimiento. Pedían menos simuladores y más preguntas, menos motivación y más sentido. Muchos profesores, al ver ese resurgir, sintieron una mezcla de miedo y esperanza. Algunos habían pasado años sintiéndose extraños por no encajar en el nuevo modelo de pedagogía emocional, por seguir creyendo que educar es provocar pensamiento, no calmar emociones. Ahora entendían que no estaban solos. La contrarrevolución emocional estaba ocurriendo en silencio, en miles de mentes cansadas de sonreír. El fenómeno se expandió fuera de las aulas. En redes sociales, surgieron comunidades que rechazaban el positivismo superficial y buscaban profundidad. Jóvenes que compartían lecturas de Nietzsche, Jung, Simone Weil, Kierkegaard. Voces que hablaban de vulnerabilidad, pero no como debilidad, sino como puerta hacia la autenticidad. Se gestó una nueva estética, el romanticismo digital, una mezcla de oscuridad y lucidez, de sensibilidad y pensamiento. Una generación que no quería ser feliz, sino real. Mientras el sistema seguía ofreciendo calma, estos nuevos pensadores empezaron a reivindicar la tormenta, porque comprendieron que solo quien atraviesa su propio caos puede encontrar sentido. El dogma del bienestar empezó a agrietarse. Las escuelas que prometían formar individuos emocionalmente equilibrados comenzaron a ver aumentar los casos de ansiedad, depresión y vacío existencial. Las terapias emocionales ya no funcionaban. Los estudiantes no querían más técnicas de control, querían verdad, y la verdad, cuando irrumpe, destruye toda pedagogía basada en la comodidad. Fue entonces cuando la neuroeducación mostró su verdadero rostro. No podía enfrentar el dolor humano, porque había sido creada precisamente para ocultarlo. La contrarrevolución emocional no surgió de una ideología, sino de una carencia espiritual, de esa sensación profunda de estar vivos, pero no presentes, informados pero vacíos, funcionales pero sin propósito. Y cuando una generación entera se da cuenta de que lo que se llama educación es, en realidad, una domesticación emocional, ya no hay vuelta atrás. El sistema puede ofrecer bienestar, pero no puede ofrecer sentido. Puede adiestrar la conducta, pero no puede despertar el alma. Esa grieta es irreparable, porque lo que se ha recordado no puede olvidarse. Los nuevos rebeldes no destruyen aulas ni queman libros. Lo que queman es el guión invisible que dicta cómo deben sentirse. Su revolución ocurre en silencio, en la intimidad de la conciencia, en el instante en que deciden no controlar la emoción, sino escucharla, y al hacerlo, descubren algo que el sistema consideraba extinto: el poder de la emoción como inteligencia, no la inteligencia emocional del manual, sino la inteligencia poética, existencial, indomable, esa que no busca eficiencia, sino verdad. La contrarrevolución emocional no quiere destruir la educación, quiere devolverle su alma, y cuando esa llama se propague lo suficiente, cuando las escuelas comiencen a llenarse de preguntas en lugar de respuestas, cuando el pensamiento vuelva a doler, cuando los jóvenes vuelvan a sentir sin miedo, entonces la neuroeducación colapsará por una causa simple pero definitiva. Ya no será necesaria, porque un pueblo que siente con conciencia no necesita que nadie lo eduque, solo que le permitan pensar. Dijeron que la neurociencia había descubierto las llaves del alma, que con suficientes escáneres y algoritmos podríamos construir una generación emocionalmente equilibrada, empática, resiliente. Dijeron que el sufrimiento desaparecería de las aulas, que aprender sería un placer perpetuo, que el cerebro podía entrenarse para ser feliz, y, durante un tiempo, lo creímos. Las escuelas se llenaron de colores, de mantras de bienestar, de programas que medían el estado de ánimo y la atención. Se nos dijo que la educación finalmente había entendido al ser humano, pero la historia terminó siendo otra. La revolución emocional fracasó. Hoy, 2 décadas después de aquel sueño luminoso, la evidencia es irrefutable. Nunca hubo tantos estudiantes diagnosticados con ansiedad. Nunca hubo tantos jóvenes incapaces de concentrarse. Nunca hubo una generación tan frágil ante la frustración. La educación emocional no creó mentes libres, creó mentes cansadas de fingir serenidad. Les enseñamos a regularse, no a comprenderse. Les pedimos calma cuando debieron sentir rabia.
Les pedimos empatía cuando debieron aprender justicia. Convertimos la inteligencia emocional en una jaula con flores, cómoda, estética, pero igual de asfixiante. El sistema se enamoró de sus propias palabras. Hablaba de felicidad, de neuroplasticidad, de bienestar integral, pero no veía la grieta que crecía bajo sus pies. No entendió que el alma no puede gestionarse como un software. No entendió que las emociones no obedecen al control, sino a la verdad. El proyecto neuroeducativo colapsó, porque confundió la biología con la conciencia. Redujo la experiencia humana a descargas eléctricas, creyendo que medir era lo mismo que comprender, y mientras intentaba fabricar cerebros felices, mató la profundidad, eliminó el conflicto, censuró la incomodidad, sustituyó la sabiduría por positivismo. Las escuelas se convirtieron en templos de la calma artificial. A los niños no se les permitía aburrirse, enojarse o cuestionar. Todo debía pasar por el filtro del optimismo pedagógico, pero lo que parecía paz era, en realidad, anestesia. Detrás de cada sonrisa impuesta, se escondía una mente que aprendió a ocultar el vacío. La neuroeducación había prometido liberar el potencial humano, pero lo sometió a la dictadura del equilibrio. Transformó la espontaneidad en protocolo, la creatividad en tarea, la emoción en dato, y como toda forma de control que se disfraza de progreso, su caída era inevitable. El fracaso no fue técnico, fue moral, porque cuando una civilización decide corregir la emoción en lugar de escucharla, traiciona su propia naturaleza. El miedo a la tristeza se convirtió en política educativa, la ira fue patologizada, la pasión, domesticada, y el pensamiento, reemplazado por bienestar. Así se construyó una generación incapaz de tolerar la contradicción, dependiente del estímulo constante, aterrorizada por el silencio. La escuela dejó de ser un espacio para pensar, y se transformó en un laboratorio de comportamiento emocional, y en ese proceso, algo esencial se perdió, la humanidad de aprender. Hoy vemos sus consecuencias, una juventud hiperconectada y profundamente sola, personas que conocen cada emoción, pero no saben qué hacer con ellas, generaciones que confunden autenticidad con estabilidad, y un sistema educativo que en su obsesión por evitar el sufrimiento, terminó criando individuos incapaces de soportar la realidad. El sueño del cerebro feliz se derrumbó, porque no hay aprendizaje posible sin dolor, sin duda, sin caos. El sufrimiento que intentaron borrar era, en verdad, la semilla de la sabiduría. La neuroeducación fracasó, porque quiso convertir el alma en un experimento predecible, porque no comprendió que el conocimiento sin misterio es información vacía, y la emoción sin verdad es manipulación. Y lo más irónico es que su propio fracaso se reveló con las mismas herramientas que creó los índices, las métricas. Los estudios mostraron que la era del bienestar total trajo más apatía, más alienación y menos sentido. Habían querido construir mentes felices, pero fabricaron mentes obedientes y exhaustas. El colapso del cerebro feliz no es el fin de la educación, es su purificación, porque cuando un sistema cae, no muere, deja espacio para algo más verdadero. De entre los restos de la neuroeducación, está surgiendo una generación que prefiere sentir la tormenta a vivir anestesiada, que prefiere equivocarse con pasión a acertar sin alma, que prefiere llorar con sentido a reír por mandato, y esa generación será la que devuelva al conocimiento su fuego original, el deseo de comprender el mundo sin filtros. Quizás, dentro de unas décadas, cuando los historiadores miren hacia atrás, describirán este periodo como la gran ilusión pedagógica del siglo XXI. El intento de enseñar al ser humano a ser feliz sin enseñarle primero a ser libre, porque la felicidad impuesta es solo otra forma de esclavitud, y todo sistema que pretenda domesticar el alma, tarde o temprano, termina destruyéndose a sí mismo. Cuando un sistema se derrumba, no lo hace de golpe. Primero se resquebraja en silencio, luego comienzan a aparecer grietas, hasta que un día, la estructura ya no sostiene su propio peso. Así ocurrió con la neuroeducación. Su caída no fue un accidente, sino una consecuencia natural de su mentira. La promesa del bienestar eterno se evaporó, y bajo su superficie pulida, emergió lo que siempre había estado ahí, la verdad cruda del alma humana. Las escuelas dejaron de ser templos del equilibrio emocional, para convertirse en ruinas de un experimento fallido. En los pasillos, donde antes se repetían mantras de serenidad, ahora resonaban preguntas. En los rostros, que alguna vez fingieron calma, aparecía algo nuevo, hambre de sentido. En medio de ese vacío, nació la pedagogía subterránea. No tiene nombre oficial, ni currículo ni leyes, no aparece en los congresos de educación,
ni en los informes institucionales, no promete bienestar ni felicidad. Lo único que ofrece es un espejo. Sus maestros no son gurús ni expertos en neurociencia, son hombres y mujeres comunes, que se cansaron de mentirle al alma. Se reúnen en espacios pequeños, en cafés, en casas, en parques, a veces en las mismas escuelas donde antes enseñaban bajo el viejo sistema. Hablan de lo que la educación prohibió, del dolor como maestro, del silencio como lenguaje, del error como revelación. No siguen programas, siguen intuiciones, porque comprendieron que educar no es llenar una mente, sino acompañar una conciencia. La pedagogía subterránea parte de una premisa simple pero revolucionaria. El sufrimiento no es una falla, es una fuente de conocimiento. Después de años intentando extirpar el malestar del aula, descubrieron que aquello que la neuroeducación quería eliminar era precisamente lo que mantenía vivo al pensamiento: la incomodidad, la duda, la frustración, la ira, el miedo. Todas esas emociones que el sistema consideraba negativas resultaron ser las puertas de entrada a la comprensión profunda. En lugar de gestionar las emociones, estos nuevos educadores las observan. En lugar de corregirlas, las escuchan, porque entienden que la emoción no se supera, se trasciende, y que nadie puede trascender lo que no se atreve a mirar. Esta nueva corriente pedagógica no busca crear ciudadanos funcionales, sino almas conscientes. Ya no mide el aprendizaje en resultados ni en rendimiento, sino en transformación interior. Un estudiante no aprueba por repetir ideas, sino por atreverse a contradecirlas. No es evaluado por lo que recuerda, sino por lo que comprende de sí mismo, a través de lo aprendido. En estas aulas clandestinas, un silencio puede valer más que una respuesta, y una lágrima puede ser más reveladora que una tesis. Aquí, la educación no es un entrenamiento emocional, es un viaje espiritual disfrazado de conversación. Los primeros en abrazar esta pedagogía fueron los maestros agotados por años de positivismo obligatorio, docentes que habían sido humillados por un sistema que los trató como técnicos emocionales y no como guías del alma. Ellos comprendieron que lo que se había roto no era solo la educación, sino el vínculo humano que la sostenía. Así, comenzaron a reconstruirlo desde abajo, desde la fragilidad, desde la duda. Ya no pretendían controlar el aula, sino acompañar la mente que se desborda, porque solo quien ha atravesado su propio caos puede guiar a otros a través del suyo. La pedagogía subterránea no tiene manuales, pero tiene principios no escritos. El primero, sentir antes que entender. El segundo, dudar antes que obedecer. El tercero, caer antes que simular equilibrio. El cuarto, pensar no para ganar, sino para sanar. Y el quinto, el más temido por el viejo sistema, enseñar que no toda emoción debe ser corregida, porque algunas emociones son proféticas. Esta corriente se extiende como una raíz bajo la superficie del sistema oficial. Los gobiernos la ignoran, los medios la ridiculizan, las instituciones la consideran peligrosa, y lo es, porque esta pedagogía no genera consumidores, ni votantes dóciles, ni empleados obedientes. Genera pensadores impredecibles, seres humanos que no se conforman con entender el mundo, sino que lo sienten hasta las entrañas, y quien siente de verdad, ya no puede ser manipulado. Los nuevos estudiantes que crecen dentro de esta pedagogía no buscan estabilidad, sino profundidad. No quieren vivir sin emociones, quieren comprender las suyas. Han descubierto que el equilibrio no está en controlar lo que sienten, sino en aprender a sostenerlo sin huir. Ellos no persiguen la felicidad, sino la coherencia. No quieren que todo esté bien, quieren que todo sea verdadero, y esa búsqueda, aunque caótica, es la semilla del renacimiento. El sistema oficial los llama rebeldes, problemáticos, antisociales, pero en realidad, son los primeros ciudadanos libres de la nueva era, porque la educación del futuro no se medirá en cuántos logran adaptarse, sino en cuántos se atreven a no hacerlo. Y en ese gesto de rebeldía silenciosa, la humanidad vuelve a encontrar su voz. La pedagogía subterránea no destruye el sistema, lo deja morir solo, mientras reconstruye, desde el alma, el sentido original del aprendizaje. Aprender para despertar, no para obedecer. En esa profundidad, donde el pensamiento vuelve a doler, y la emoción vuelve a arder, comienza el verdadero renacimiento de la mente humana, y como todo renacimiento, nace en la oscuridad, pero crece hacia la luz, bajo el ruido de las escuelas oficiales, entre las grietas del sistema que alguna vez prometió mentes felices, comenzó a formarse algo invisible, una red viva, que no aparecía en los informes ni en las estadísticas,
una educación que respiraba fuera de los mapas, una pedagogía clandestina, tejida por almas cansadas de fingir calma. No tenía nombre ni estructura, pero crecía como una raíz que atraviesa el concreto. En las noches, cuando las aulas quedaban vacías y las pantallas apagaban sus luces artificiales, maestros, jóvenes y padres se reunían en espacios olvidados, una bodega, un café, una terraza, una habitación sin logos ni acreditaciones. Allí no se hablaba de gestionar emociones, sino de recuperarlas. No se enseñaba a controlar el miedo, sino a mirarlo de frente. No se celebraba la estabilidad, sino la honestidad del temblor. Era la respuesta natural a décadas de pedagogía anestésica, lo que el sistema llamó disfunción. Ellos lo reconocieron como humanidad, lo que el manual etiquetó como error. Ellos lo vieron como semilla. A esas reuniones se las empezó a llamar, con respeto y cierta reverencia, la ciudad debajo de la ciudad, en la superficie. Todo parecía continuar igual: conferencias sobre educación emocional, informes sobre bienestar, discursos sobre empatía corporativa, pero debajo, el alma humana se estaba reorganizando. El maestro ya no era instructor, sino testigo. El estudiante ya no era receptor, sino buscador. No había exámenes, había confesiones, no había notas, había silencios. Se hablaba del dolor sin disfrazarlo de diagnóstico, del miedo sin terapias, de la tristeza sin prohibiciones. Allí se descubrió algo que la neuroeducación había olvidado: que la emoción no es un obstáculo del aprendizaje, sino su origen, que el conocimiento verdadero no nace de la calma, sino de la tensión entre lo que somos y lo que no entendemos todavía. Los que asistían a esas clases secretas decían sentir algo que hacía años no experimentaban presencia: la sensación de estar vivos sin guiones, de pensar sin saber a dónde los llevaría el pensamiento. Algunos lloraban al hablar, otros reían por primera vez sin motivo. Nadie los corregía. En esas lágrimas y risas, sin explicación, se encontraba el germen de una nueva filosofía, una educación basada en la experiencia real del alma, no en su simulacro. Allí, cada emoción era tratada como una carta escrita por la conciencia, y cada silencio como una oración. Se decía que esas reuniones no eran una escuela, sino un exorcismo del miedo moderno, el miedo a sentir demasiado. La pedagogía subterránea se expandió como un rumor entre quienes habían perdido la fe en el progreso emocional. No tenía un manifiesto, pero sí una certeza: que educar ya no significa enseñar, sino recordar. Recordar que el conocimiento no es acumulación, sino revelación. Recordar que el alma no aprende cuando la tranquilizan, sino cuando la interpelan. Recordar que lo humano no necesita perfección, sino verdad. Poco a poco, las viejas instituciones comenzaron a sentir el vacío. Los alumnos más lúcidos se marchaban, los docentes más sensibles se negaban a seguir protocolos, las estadísticas de bienestar ya no podían ocultar la fatiga espiritual. Y fue entonces cuando los arquitectos del sistema comprendieron que habían perdido algo que no podía medir: la fe de las conciencias. Mientras la superficie seguía hablando de innovación, la ciudad subterránea crecía. Se transmitían textos de memoria, se compartían libros prohibidos, se recitaban fragmentos de Nietzsche, Jung, Simone Weil, Paulo Freire, no como autores, sino como aliados. Se hablaba de reeducar la emoción, de liberar el alma del algoritmo, de volver a sentir sin permiso. No era una revolución armada, sino una revolución sensible, una especie de contracultura cognitiva, que convertía la vulnerabilidad en una forma de sabiduría. Los participantes no querían destruir el sistema, querían despertar fuera de él. Comprendieron que no se combate al poder con fuerza, sino con lucidez, que la mente libre es la peor amenaza para cualquier estructura de control. Y así, mientras arriba los discursos de progreso continuaban como si nada ocurriera, abajo, en la penumbra, nacía una nueva humanidad. No buscaba la felicidad, sino el sentido. No perseguía el éxito, sino la autenticidad. No repetía lecciones, sino las desaprendía, porque solo quien se atreve a desaprender puede volver a pensar de verdad. Aquella ciudad invisible, esa red de conciencias que aprendían sin permiso, se convirtió en el corazón latente de un renacimiento que no surgía de la tecnología, sino del alma, un renacimiento que no necesitaba reconocimiento, porque su única meta era que el ser humano volviera a recordarse a sí mismo. Al principio nadie quiso admitirlo. Los ministerios seguían publicando informes, las universidades celebraban congresos sobre innovación emocional, y las escuelas continuaban repitiendo sus rituales de calma, pero el temblor ya estaba allí, bajo los pies, como una respiración antigua que subía desde las raíces. La ciudad subterránea
había crecido tanto, que empezaba a filtrarse por las grietas del pavimento. Cada maestro que renunciaba a fingir, cada joven que se negaba a sonreír sin motivo, cada padre que preguntaba por qué su hijo sabía todo menos quién era, habría una fisura más en el muro, y cuando un sistema se sostiene sobre la apariencia, basta una grieta para que empiece el derrumbe. En las calles, el discurso oficial sonaba cada vez más hueco. Se hablaba de educación sostenible, de adaptabilidad emocional, de resiliencia colectiva, pero las aulas estaban llenas de miradas vacías. La llamada generación del bienestar comenzó a desmoronarse en público. Ansiedad, insomnio, cansancio, sensación de inutilidad. Los jóvenes que habían sido entrenados para mantener la calma, se descubrieron incapaces de sentir sin colapsar. Era el resultado lógico de décadas de represión disfrazada de pedagogía. La mente no soporta vivir domesticada, y cuando la emoción reprimida comenzó a filtrarse, todo el modelo se vino abajo como una represa mal calculada. Los viejos guardianes del sistema intentaron reaccionar, propusieron más programas de contención, más terapias, más algoritmos de monitoreo afectivo, pero ya era tarde. Nadie creía en ellos. La educación se había convertido en un eco mecánico, y los ecos no educan, solo repiten. La pedagogía subterránea, esa red invisible de almas que aprendían fuera del control, se multiplicaba sin jerarquías. Se reunían en talleres clandestinos, en cafés, en patios abandonados, y allí, entre lecturas de los viejos pensadores prohibidos, nació la nueva consigna: sentir no es peligroso, fingirlo es mortal. El colapso fue tan silencioso como su ascenso. Un día, los reportes dejaron de tener sentido. Los niños ya no querían participar en pruebas que medían emociones. Los maestros dejaron de llenar planillas que calificaban la empatía. Los padres dejaron de pedir resultados. La educación oficial murió como mueren las máquinas de inutilidad. Lo que la mató no fue la revolución tecnológica, sino el regreso de la conciencia, porque una vez que el alma despierta, ningún sistema puede administrarla. Los gobiernos declararon crisis educativa global, se buscaban culpables, pero no había nadie a quien culpar. El enemigo no era una persona, era una mentira. El mito del cerebro feliz había estallado. El hombre moderno, que había aprendido a simular equilibrio, descubría que su mente era un campo de ruinas, y en esas ruinas, paradójicamente, nacía algo nuevo. Los jóvenes, hartos de la pedagogía terapéutica, comenzaron a crear escuelas itinerantes, espacios donde el conocimiento no se impartía, sino que se compartía. Allí no se hablaba de rendimiento, ni de estabilidad emocional, se hablaba de historia, de filosofía, de espiritualidad, de arte, y cada conversación se sentía como una hoguera en medio de la oscuridad. Las antiguas universidades se vaciaron poco a poco, no por rebelión, sino por irrelevancia. Los títulos dejaron de importar, los currículos quedaron obsoletos, las mentes que habían sido programadas para la obediencia empezaron a preferir la incertidumbre a la seguridad. Lo que los burócratas llamaron crisis era en realidad un renacimiento, el momento en que la humanidad dejaba de estudiar para funcionar y volvía a aprender para existir. En las ciudades comenzaron a circular textos prohibidos, manifiestos anónimos escritos con una voz que parecía colectiva. Nadie sabía quién los redactaba, pero se decían cosas como: no queremos educación emocional, queremos verdad emocional. No queremos maestros de calma, queremos guías de profundidad. No queremos felicidad, queremos alma. Eran las escrituras de una revolución sin líderes, un evangelio laico de la nueva humanidad. En menos de una década, el viejo paradigma se volvió un recuerdo incómodo, un fósil del siglo de la anestesia. Los gobiernos intentaron reinventarlo, le cambiaron nombres, lo tiñeron de espiritualidad, de sostenibilidad, de inteligencia colectiva, pero el fuego ya se había propagado. La gente no quería nuevas palabras, quería silencio, autenticidad, contacto real. La pedagogía subterránea había ganado sin luchar, porque su fuerza no estaba en las armas, sino en la honestidad. Y así, cuando las primeras escuelas oficiales cerraron sus puertas por falta de alumnos, la historia dio un giro inesperado. El sistema que quiso controlar la mente terminó derrotado por aquello que pretendía eliminar la emoción libre. En las calles, los muros comenzaron a llenarse de frases escritas con tiza: pensar duele pero cura, el alma no es un dato, aprender es recordar quién eres. La gente las leía, y por primera vez en mucho tiempo entendía. El colapso de la superficie no fue el fin, sino el inicio de una nueva era, una era donde la educación volvió a su forma más antigua y más humana.
Una conversación entre conciencias. El ruido de los algoritmos fue sustituido por el sonido de las voces. Las miradas, los silencios, las ciudades, antes anestesiadas, recobraron su pulso. Y en medio de ese renacer, alguien escribió la frase que sintetizó el espíritu de la nueva época. La mente se educa con datos, pero el alma solo despierta con verdad. El viejo sistema intentó resucitar, pero el mundo ya había cambiado. Los humanos, después de tanto tiempo aprendiendo a obedecer, finalmente habían recordado lo esencial, que el pensamiento cuando se une con la emoción, deja de ser conocimiento, y se convierte en conciencia. Cuando el polvo del colapso se asentó, el mundo no despertó en medio del caos, sino del silencio. Ya no había campanas que marcaran horarios, ni aulas uniformadas, ni pantallas que midieran emociones. Lo que quedó fue algo más primitivo, más esencial, como si la humanidad entera hubiera recordado un lenguaje anterior a las palabras. Durante los primeros años, la confusión fue general. Los que habían sido maestros caminaban sin rumbo, los que habían sido alumnos no sabían qué hacer con su libertad recién adquirida. Pero poco a poco, en medio del desconcierto, comenzó a germinar una intuición compartida, que la educación no había muerto, solo estaba regresando a su forma original. Ya no se trataba de enseñar, sino de reaprender a vivir. Las ciudades, antes organizadas en torno a la productividad, comenzaron a girar en torno a los encuentros. En las plazas, las personas hablaban sin temer parecer vulnerables. En los campos, los niños aprendían mirando las estaciones cambiar. En los hogares, los ancianos recuperaron su voz como guardianes de la experiencia. La sabiduría, que había sido desterrada por la eficiencia, volvía a ocupar su lugar. En este nuevo mundo, nadie enseñaba para controlar ni aprendía para competir. Las escuelas se transformaron en círculos, no en pirámides. Ya no existían jerarquías entre el que hablaba y el que escuchaba, porque ambos sabían que el conocimiento es una llama que se mantiene viva solo cuando se comparte. En lugar de currículos, había caminos. En lugar de asignaturas, temas nacidos de la curiosidad. Un niño podía pasar meses estudiando el fuego, y en ese fuego entender la historia, la química, la poesía y el alma humana. El aprendizaje dejó de ser una obligación y volvió a ser una aventura, y como en los orígenes, cada descubrimiento era también una revelación espiritual. Se comprendió que aprender no es acumular datos, sino encender conciencia. La humanidad, que había pasado siglos estudiando cómo funcionar, empezó por fin a estudiar cómo existir. Los nuevos maestros no enseñaban desde los libros, sino desde su experiencia. Hablaban de los errores como quien narra un viaje. No ocultaban su fragilidad, porque sabían que el ejemplo más puro es el de quien se muestra incompleto. Se les llamó los sembradores de lucidez. No eran santos ni sabios, eran humanos que habían dejado de mentirse. Caminaban de comunidad en comunidad, compartiendo historias, preguntas y silencios. Muchos de ellos habían sido parte del sistema que cayó. Habían medido emociones, llenado informes, fingido bienestar, pero ahora sabían que solo quien se ha perdido puede guiar hacia la verdad. Los niños los escuchaban como si fueran testigos de una era extinta, la era en que la humanidad confundió educación con domesticación, y en esas conversaciones, entre la inocencia del que pregunta y la humildad del que responde, volvía a renacer el alma de la educación, el diálogo. En esta civilización reconstruida, el conocimiento dejó de ser propiedad del intelecto, y pasó a ser un atributo del espíritu. La gente volvió a hablar de cosas que el mundo moderno había desterrado, del asombro, del misterio, del propósito. Las emociones dejaron de clasificarse como positivas o negativas, se las entendía como corrientes que conducen hacia distintos territorios del alma. Ya nadie buscaba eliminar la tristeza, la habitaba hasta comprender su mensaje. Nadie temía a la soledad, la trataba como una maestra silenciosa. Nadie huía del miedo, lo escuchaba hasta que se transformaba en sabiduría. El sufrimiento dejó de ser patología, y volvió a ser camino. En ese reconocimiento del dolor como parte de la educación interior, la humanidad recuperó su dignidad. Por primera vez en siglos, el conocimiento y la compasión caminaban juntos. Las universidades del alma no tenían edificios ni rectorías, eran redes vivas de encuentros, conversaciones y aprendizajes espontáneos. Allí se hablaba tanto de agricultura como de filosofía, tanto de emociones como de física. El saber ya no era fragmentado, era total, y en ese retorno a la unidad, la ciencia recuperó su humildad, el arte su profundidad, y la espiritualidad su lucidez. No había dogmas ni métodos universales, porque se entendió que cada mente, cada corazón y cada alma aprenden a su ritmo.
Los viejos conceptos de éxito, productividad y rendimiento desaparecieron. En su lugar surgieron palabras que habían estado dormidas durante siglos: presencia, comunión, sentido, contemplación. El tiempo ya no era una carrera, sino un espacio para florecer. Muchos se preguntan cómo logró sobrevivir la humanidad después de haber destruido su propio sistema educativo. La respuesta es simple: el alma no se educa, se recuerda. Cuando la última institución cayó, el alma se liberó, y al liberarse, trajo consigo un conocimiento que ningún algoritmo había podido crear: la conciencia del vínculo. Comprendimos que no somos mentes separadas que aprenden en soledad, sino una sola inteligencia expandida en millones de cuerpos, intentando entenderse a sí misma. Ese reconocimiento cambió todo: la manera de trabajar, de amar, de criar, de crear. La educación dejó de ser una etapa, y se convirtió en la sustancia misma de la vida. Cada gesto, cada error, cada emoción, se volvió una lección. Ya nadie necesitó maestros, porque todos lo eran. Así comenzó la verdadera reconstrucción, no la de los edificios, ni la de los sistemas, sino la del espíritu humano, un renacimiento sin fuegos artificiales, sin héroes, ni revoluciones visibles, solo una lenta y silenciosa reaparición de la conciencia viva, esa que había sido enterrada bajo siglos de manipulación y olvido. Cuando el ser humano volvió a sentir sin miedo, y a pensar sin permiso, la educación dejó de ser una estructura, y volvió a ser lo que siempre fue: el arte de despertar. Y entonces, por fin, el alma que había sido domesticada por la ciencia del control, volvió a mirar el cielo, y entendió lo que el sistema jamás pudo enseñar: que no nacimos para aprender a funcionar, sino para aprender a ser. Cuando el polvo del colapso se asentó, el mundo no despertó en medio del caos, sino del silencio. Ya no había campanas que marcaran horarios, ni aulas uniformadas, ni pantallas que midieran emociones. Lo que quedó fue algo más primitivo, más esencial, como si la humanidad entera hubiera recordado un lenguaje anterior a las palabras. Durante los primeros años, la confusión fue general. Los que habían sido maestros caminaban sin rumbo. Los que habían sido alumnos no sabían qué hacer con su libertad recién adquirida. Pero poco a poco, en medio del desconcierto, comenzó a germinar una intuición compartida: que la educación no había muerto, solo estaba regresando a su forma original. Ya no se trataba de enseñar, sino de reaprender a vivir. Las ciudades, antes organizadas en torno a la productividad, comenzaron a girar en torno a los encuentros. En las plazas, las personas hablaban sin temer parecer vulnerables. En los campos, los niños aprendían mirando las estaciones cambiar. En los hogares, los ancianos recuperaron su voz como guardianes de la experiencia. La sabiduría, que había sido desterrada por la eficiencia, volvía a ocupar su lugar. En este nuevo mundo, nadie enseñaba para controlar ni aprendía para competir. Las escuelas se transformaron en círculos, no en pirámides. Ya no existían jerarquías entre el que hablaba y el que escuchaba, porque ambos sabían que el conocimiento es una llama que se mantiene viva solo cuando se comparte. En lugar de currículos, había caminos. En lugar de asignaturas, temas nacidos de la curiosidad. Un niño podía pasar meses estudiando el fuego, y en ese fuego entender la historia, la química, la poesía y el alma humana. El aprendizaje dejó de ser una obligación, y volvió a ser una aventura. Y, como en los orígenes, cada descubrimiento era también una revelación espiritual. Se comprendió que aprender no es acumular datos, sino encender conciencia. La humanidad, que había pasado siglos estudiando cómo funcionar, empezó por fin a estudiar cómo existir. Los nuevos maestros no enseñaban desde los libros, sino desde su experiencia. Hablaban de los errores como quien narra un viaje. No ocultaban su fragilidad, porque sabían que el ejemplo más puro es el de quien se muestra incompleto. Se les llamó los sembradores de lucidez. No eran santos ni sabios. Eran humanos que habían dejado de mentirse. Caminaban de comunidad en comunidad, compartiendo historias, preguntas y silencios. Muchos de ellos habían sido parte del sistema que cayó. Habían medido emociones, llenado informes, fingido bienestar, pero ahora sabían que solo quien se ha perdido puede guiar hacia la verdad. Los niños los escuchaban como si fueran testigos de una era extinta, la era en que la humanidad confundió educación con domesticación. Y en esas conversaciones, entre la inocencia del que pregunta y la humildad del que responde, volvía a renacer el alma de la educación, el diálogo. En esta civilización reconstruida, el conocimiento dejó de ser propiedad del intelecto, y pasó a ser un atributo del espíritu. La gente volvió a hablar de cosas que el mundo moderno había desterrado: del asombro, del misterio, del propósito.
Las emociones dejaron de clasificarse como positivas o negativas, se las entendía como corrientes que conducen hacia distintos territorios del alma. Ya nadie buscaba eliminar la tristeza, la habitaba hasta comprender su mensaje. Nadie temía a la soledad, la trataba como una maestra silenciosa. Nadie huía del miedo, lo escuchaba hasta que se transformaba en sabiduría. El sufrimiento dejó de ser patología, y volvió a ser camino. En ese reconocimiento del dolor como parte de la educación interior, la humanidad recuperó su dignidad. Por primera vez en siglos, el conocimiento y la compasión caminaban juntos. Las universidades del alma no tenían edificios ni rectorías, eran redes vivas de encuentros, conversaciones y aprendizajes espontáneos. Allí se hablaba tanto de agricultura, como de filosofía, tanto de emociones como de física. El saber ya no era fragmentado, era total, y en ese retorno a la unidad, la ciencia recuperó su humildad, el arte su profundidad, y la espiritualidad su lucidez. No había dogmas ni métodos universales, porque se entendió que cada mente, cada corazón y cada alma aprenden a su ritmo. Los viejos conceptos de éxito, productividad y rendimiento desaparecieron. En su lugar surgieron palabras que habían estado dormidas durante siglos: presencia, comunión, sentido, contemplación. El tiempo ya no era una carrera, sino un espacio para florecer. Muchos se preguntan cómo logró sobrevivir la humanidad después de haber destruido su propio sistema educativo. La respuesta es simple: un alma no se educa, se recuerda. Cuando la última institución cayó, el alma se liberó, y al liberarse, trajo consigo un conocimiento que ningún algoritmo había podido crear: la conciencia del vínculo. Comprendimos que no somos mentes separadas que aprenden en soledad, sino una sola inteligencia expandida en millones de cuerpos, intentando entenderse a sí misma. Ese reconocimiento cambió todo: la manera de trabajar, de amar, de criar, de crear. La educación dejó de ser una etapa, y se convirtió en la sustancia misma de la vida. Cada gesto, cada error, cada emoción se volvió una lección. Ya nadie necesitó maestros, porque todos lo eran. Así comenzó la verdadera reconstrucción, no la de los edificios, ni la de los sistemas, sino la del espíritu humano. Un renacimiento sin fuegos artificiales, sin héroes, ni revoluciones visibles, solo una lenta y silenciosa reaparición de la conciencia viva, esa que había sido enterrada bajo siglos de manipulación y olvido. Cuando el ser humano volvió a sentir sin miedo, y a pensar sin permiso, la educación dejó de ser una estructura, y volvió a ser lo que siempre fue: el arte de despertar. Y entonces por fin, el alma que había sido domesticada por la ciencia del control, volvió a mirar el cielo, y entendió lo que el sistema jamás pudo enseñar: que no nacimos para aprender a funcionar, sino para aprender a ser. Hubo un tiempo en que confundimos educar con domesticar, y enseñar con programar. Creímos que el alma podía reducirse a un conjunto de respuestas correctas, que la emoción podía corregirse con protocolos, que el pensamiento debía servir al sistema, y no a la verdad. Convertimos la escuela en una fábrica de obediencia emocional, y a la mente humana en un campo de entrenamiento del rendimiento. Pero la historia, siempre más sabia que nosotros, nos llevó inevitablemente hacia la caída, porque todo lo que olvida al alma termina, tarde o temprano, por derrumbarse. Y cuando el sistema colapsó, cuando el ruido se apagó, y el equilibrio impuesto se volvió polvo, el ser humano se encontró por fin frente a sí mismo, desnudo de teorías y de excusas. En ese silencio comenzó el verdadero aprendizaje, el de recordar quiénes somos. El nuevo amanecer no vino con revoluciones ni con héroes, sino con una quietud luminosa. Fue el instante en que el hombre volvió a mirar el cielo sin pedirle explicación, cuando el niño volvió a aprender jugando, cuando el maestro comprendió que enseñar no era hablar, sino acompañar el misterio de otro alma en su camino hacia sí misma. Comprendimos que el conocimiento no se impone, se contagia, que la emoción no se gestiona, se honra, que el pensamiento no se programa, se enciende. Y así, de los restos de un sistema que quiso fabricar mentes dóciles, surgió una humanidad más sabia, más lenta, más profunda, una humanidad que aprendió que no hay mayor acto de inteligencia que sentir, y que no hay mayor acto de amor que pensar con el corazón. El legado de esa transformación no está escrito en libros ni leyes, sino en la memoria viva de las conciencias. Está en cada mirada que comprende sin juzgar, en cada silencio que sostiene sin huir, en cada generación que decide no repetir la anestesia de sus antepasados. La educación dejó de ser un medio para la supervivencia, y volvió a ser una forma de comunión. Ya no buscamos moldear cerebros, sino liberar almas. Ya no hablamos de éxito, sino de presencia. Y en esa presencia, tan frágil, tan humana,
tan divina, la humanidad encontró la respuesta que había perseguido durante siglos sin saberlo, que el sentido de aprender no es dominar el mundo, sino recordarlo. Hoy, cuando alguien pregunta cómo empezó este renacimiento, las voces del mundo responden con una misma frase: el día en que dejamos de querer controlarlo todo, y nos atrevimos a sentirlo todo, porque ese día, en el que el dolor dejó de ser un error, la emoción dejó de ser sospechosa, y el pensamiento volvió a ser sagrado, fue el día en que la conciencia humana despertó, y con ella, el alma del mundo.